Bueno, aquí no se buscan excusas, aquí lo que hay que intentar es buscar soluciones y evidentemente es la única forma de mejorar. La valoración, bueno, yo creo que tengo claro cómo fue el partido, dónde se cometieron los errores. Quizás la responsabilidad en un tanto por ciento muy elevado la tengo yo, evidentemente. Quizás el planteamiento bueno era el del segundo tiempo, no el del primero. Y a partir de ahí, bueno, pues no tuvimos el día en líneas generales. Evidentemente, yo creo que no hay tanta diferencia como refleja el marcador. Fuimos capaces de llegar al descanso con 5-0 y hacer un segundo tiempo muy digno. Yo creo que el partido tendría que haber transcurrido en esas dimensiones, ¿no? En el sentido de que, bueno, más igualdad. Al final, seguramente, bueno, pues el resultado no iba a ser a lo mejor tan abultado, podía ganar el Oviedo, pero bueno, vimos que podíamos competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, bueno, pues lo echamos todo a perder en el primer tiempo porque, bueno, ya con 5 goles en contra, remontar un partido es complicado. Dicho esto, evidentemente nos enfrentamos a un muy buen equipo y que fue sin paliativos, sin ningún género de dudas, justo vencedor. Como dices, el equipo reaccionó en la segunda parte, ya consiguió igualar un poco, equilibrar ese dominio que había tenido el Oviedo en el primer tiempo. ¿Qué tocaste ahí un poco para equilibrar? Bueno, pues a ver, estamos todos un poco aprendiendo, ¿no? Esta situación es también nueva para mí, en el sentido de que estás disponiendo de jugadores que en dinámica de semana a semana no están contigo, están con el primer equipo y, bueno, pues lógicamente necesitas tiempo para conocerlos, para que se adapten también a los compañeros y quizás las decisiones que tomé en esa línea no fueron las más acertadas en cuanto al posicionamiento de los jugadores y en cuanto a las intenciones. Quiero decir, la idea era un poco presionar, pero quizás con el perfil de jugadores que había y al no haber estado entrenando con nosotros durante toda la semana, pues quizás no fue la decisión más acertada. Por eso te decía que la responsabilidad en un tanto por ciento elevado es mía, en ese sentido, porque no decidí bien, ¿vale? Quizás la propuesta hubiera sido, para los jugadores que había en el campo, tenía que haber sido distinta. Entonces, bueno, vas aprendiendo, acabamos de empezar, llevamos poco tiempo juntos y, bueno, es normal que pasen estas cosas. La cuestión es saber qué pasó, los errores que se cometieron, para intentar, bueno, pues corregirlos. Al final, bueno, pues es doloroso porque a mí no me gusta perder y más por ese resultado, pero, bueno, vale más perder un partido 6-1 que no 6 partidos 1-0. Me imagino eso, que más que la derrota, que había dentro de lo posible con un rival tan favorito, igual lo que más puede doler tanto al cuerpo técnico como a los jugadores fue un poco lo abultado, ¿no? Sí, pero bueno, quizás un poco lo que comentamos al descanso era, bueno, pues tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que no hay tanta diferencia. Tenemos que demostrarnos que podemos competir y la verdad es que chapó por los jugadores porque el segundo tiempo fue un partido mucho más igualado y quizás incluso si fuera a los puntos en el segundo tiempo merecimos nosotros más que ellos. Tuvimos 3 tiros al palo, otra ocasión 1-1 de Nelson, aparte del gol. Entonces me quedo con eso, ¿no? Dentro del disgusto y dentro de lo doloroso de la derrota, pues me quedo con que el equipo supo reponerse al descanso, supo dar la cara hasta el final y yo creo que en ese sentido felicitarles, porque al final después de tantos partidos muchas veces no ganan los mejores, ganan los que luchan hasta el final y tener ese espíritu de lucha con el resultado tan adverso con el que se llegó al descanso, pues es de felicitar y de aplaudir a los jugadores porque la verdad es que se comportaron como campeones.